digamos, sabemos que podemos profundizar muchísimo en cada una de las temáticas y en especial del DBH es un tema súper amplio, entonces hay un seminario que hicimos hace un mes más o menos específicamente de ese tema, después si lo quieren ver lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, pero quiero abordar eso por lo menos, que ustedes tengan los conceptos básicos y las tecnologías que existen para fabricar DBH en el taller porque normalmente se asocia con algo súper complejo y no lo es. Voy a tratar de ser lo más conciso posible para que esta charla dure más o menos una horita, para no aburrirlos demasiado, porque el tema da para mucho más. Y por una cuestión de orden, yo siempre trato de pedir que las preguntas me las hagan al final, entonces, incluso para los tímidos, mejor si las van haciendo en el chat, entonces después podemos ordenadamente responderlas al final, se las anotan o las dejan ahí, y después Erika me las va haciendo así, por ahí no interrumpimos justo el flujo, pero de todas maneras hagan las consultas, porque la duda que tienen ustedes puede tenerla otro y les puede servir a todos, ¿sí? Bien, muy brevemente, OCA Industrial es la fábrica argentina de máquinas para carpintería de aluminio, estamos en el mercado hace 50 años. OCA Industrial son las iniciales de Otto Kallenbach, nada tiene que ver con el OK en inglés. Otto Kallenbach es mi padre, él fundó esta empresa hace muchísimos años, ya falleció, estamos a cargo los hijos, somos una empresa netamente familiar y 100% argentina. Nacimos en los años 80, mi padre se dedicó a las maquinarias para herrería de obra y después con la evolución del mercado el aluminio fue tomando cada vez más preponderancia y entonces empezamos a enfocarnos en la fabricación de punzonadoras. Las punzonadoras creo que es con lo que todo el mundo más nos asocia o nuestro producto más conocido, pero a la fecha fabricamos no solo punzonadoras sino toda la gama de maquinaria, desde la más chiquitita para un taller que recién empieza, hasta fabricamos centros de mecanizado de gran porte para grandes fábricas. Tenemos 3 líneas de productos, la nacional y 2 líneas importadas de distinto, que no son para aluminio, son para otros materiales, pero así que hoy lo que vamos a hablar es netamente de lo que fabricamos aquí. Hoy por hoy tenemos, como les decía, somos 2 plantas de producción, una está en Buenos Aires, otra está en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rafaela. Buenas tardes, vi a alguien de Rafaela, así que contento de saber que tenemos locales presentes. Las plantas se dedican a cosas distintas, la de Buenos Aires hace los productos convencionales, es decir, la mayoría de los que vamos a hablar hoy. En la planta en Rafaela hacemos los equipos automáticos, centros de mecanizado, cortadora de cabezales, la línea de mayor gama en el mercado. Tenemos distribuidores, trabajamos con distribuidores y también venta directa de fábrica y algunas representaciones internacionales. Bien, dicho esto, lo que vamos obviamente a hablar hoy es cómo logramos una abertura de calidad, y con eso la máquina tiene muchísimo que ver. Nosotros nos gusta verlo de la siguiente manera. La ventana, la ventana es como que está parada sobre una mesa que obviamente tiene 4 patas, ¿sí? Las 4 cosas necesitan estar bien firmes para que la mesa no se nos caiga, es decir, no se nos caiga la calidad del producto. El perfil, obviamente, tiene que ser un perfil de buena calidad, tiene que ser un herraje de buena calidad, lo que soporta el peso de la ventana y todo. La máquina tiene que acompañar, ¿sí? Hay que tener la máquina para hacer los procesos y que queden de calidad, que queden prolijos, y una mano de obra capacitada, ¿sí? Que eso es lo que hoy estamos abordando 2 de esas patas, 3 de esas patas en realidad. El perfil también está presente de la mano de FEXA, las máquinas de las que voy a hablar yo, y la mano de obra, que pueden ser muchos de ustedes que se están capacitando para fabricar mejores aberturas. Así que fíjense, todo esto es muy importante. Y a mí me gusta aclarar en este caso que acá en la foto falta el piso, ¿sí? ¿Cuál es la base de todo esto? Y bueno, con los tiempos que estamos viviendo, a mí particularmente me gusta decir que lo que nos falta acá es el software, ¿sí? Hoy por hoy la base de todo es la tecnología, es la digitalización que estamos viviendo.
Así que la base de todo esto, un software, hay de un montón de marcas, incluso nosotros tenemos un software propio, los hay más baratos, los hay más económicos, los hay más completos, más básicos. Hay una gama en el mercado de varios desarrolladores en Argentina, eh, y yo lo considero hoy la base de todo porque es lo que nos permite tener rapidez en la respuesta, ¿sí? O sea, hoy vivimos más que nunca la inmediatez de la respuesta. La gente quiere las cosas ya. Entonces, si tenemos que sacar un presupuesto, hacerlo a mano, tardar un montón de tiempo, ver, equivocarnos, eh, probablemente la competencia nos pase por arriba si tiene un software y lo saca en 2 minutos con una visión, con una ventana que se puede ver en 3 dimensiones y, digamos, un montón de cuestiones interesantes que brindan los software hoy por hoy. Aparte, no nos olvidemos que hoy por hoy tenemos que ser lo más eficientes posible, ¿sí? O sea, la eficiencia es una parte del costo. Una ventana mía, si yo tardo una semana en fabricarla, porque lo hago todo a mano, porque corto a mano, porque hago todo con taladro, hago los presupuestos a mano, todo eso se traduce en tiempo, y el tiempo es un costo. Entonces, cuanto más eficiente puedo ser, cuanto menos tiempo de mi vida yo dedico a fabricar una X cosa, es decir, cuanto más eficiente me convierto, mejor costo voy a tener, ¿sí? Una preguntita, buen Sí, buen día. día. Mi nombre es Luis y quisiera saber si el software ese del que usted habla se refiere y sirve para la línea Herrero, por ejemplo. Sí, los softwares vienen con, la mayoría de las veces vienen con una posibilidad de comprarlos por línea o vienen ya con todas las líneas cargadas. Digamos, eso depende del proveedor, pero sí, sí, claramente la línea, aparte de la línea Herrero, que es la más común del mercado, la tienen todos. Así que eso sí. Si querés, en un ratito yo voy a profundizar un poco en ese tema y ahí voy a contar un poquito más de qué se trata. ¿Sí? Sí, bárbaro, bárbaro. Y Perfecto. me interesaría mucho conocer los costos Bien. y demás y cómo poder acceder a ese software. Me interesa mucho. Por Gracias. supuesto, no, al contrario. Bien, entonces, estábamos diciendo que vamos a hablar de los procesos de mecanizado, ¿sí? Es decir, de los niveles o de qué es lo que voy a hacer desde que me llega el perfil a mi taller, ¿sí? Bueno, es decir, en el momento en que yo recibo el perfil de PVC, lo primero que tengo que pensar es cómo lo voy a almacenar. Y les parece una pavada, pero esto es algo muy, muy importante. Acá tenemos 2 fotos, son 2 talleres argentinos, clientes nuestros, que tienen distintos sistemas de estiva, de clasificación de los perfiles. Como verán, uno tiene al fondo, acá al fondo si lo ven, la estiva de los perfiles de forma horizontal, ¿sí? Y acá en esta empresa, la estiva de los perfiles la tienen vertical. Por muy obvio que a ustedes esto les parezca, por lo general se considera que la única manera de estivar perfiles de aluminio es de forma horizontal. Obviamente esto tiene sus pros y sus contras, cada uno deberá evaluar qué es lo que les conviene, pero en general, habiendo la altura de galpón de 6,20 m, 6,30 m, lo recomendable es tenerlos estivados de forma vertical, ¿sí? El ahorro de espacio es fenomenal. Digamos, la barra acá mide 6 metros, o sea, necesitamos, nos ocupa, es un lugar, es un espacio muerto bastante importante, y si tiramos muchos paquetes de perfiles uno arriba del otro, después sacarlos de abajo se rayan, se golpean, se aplastan, se deforman. En cambio, al estar verticales, el peso obviamente está en la base del perfil, en la base del paquete, es más fácil moverlos, manipularlos y demás. Bien, entonces, ustedes como ven, claramente hay 2 posibilidades, 2 formas de estivar perfiles, horizontal o verticalmente. Ustedes lo evaluarán en función al espacio que tienen para clasificarlos, la altura de galpón que tienen y demás. Bien, obviamente el primer paso después de la estiva es el corte, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer posteriormente es, de almacenarlo, es cortarlo. Bueno, acá entramos en un popurrí bastante grande porque hay cortadoras, digamos, de muchos tipos. Y acá lo que yo hice es un resumen de los tipos de cortadoras que hay en el mercado. Yo me voy a referir principalmente
al primer modelo, que es el modelo de corte descendente, que es el tipo de cortadora más convencional que nosotros conocemos. Pero quería mostrarles también otras versiones que hay de este tipo de maquinarias. Perdón, me están tocando el timbre, pero es mi micrófono, no se preocupen. A ver, acá tenemos entonces una cortadora descendente, que es la que tenemos a la izquierda. Ese es el tipo de cortadora convencional, la que estamos acostumbrados a ver. La que está en el medio es una cortadora ascendente. Y la que está a la derecha es una cortadora frontal, ¿sí? ¿Por qué hay distintos tipos de cortadora? Bien, porque eso depende un poco de qué es lo que yo voy a cortar, del tamaño de los perfiles, de cómo va a ser mi producción, ¿sí? Por ejemplo, por darles un ejemplo, soy estandero, ¿sí? Es decir, corto mucha cantidad de perfiles y siempre casi de la misma medida y casi siempre son a 90 grados. Bien, entonces una cortadora ascendente como la que está en el medio puede que sea la más adecuada para mí porque nos permite tener mucha más capacidad de corte, cortar de paquetes de perfiles todos juntos, siempre que sea 90 y demás. Ahora, digamos que el caso fuera que soy estandero y hago mucho corte a 45, que todos mis cortes son a 45 o la mayoría de ellos, o trabajo líneas de alta prestación, bien. Una cortadora frontal tiene una reclinación del cabezal de izquierda a derecha automática y nos da mucha agilidad en los cortes a 45 grados. Bien, esto es una gran introducción, ¿sí? Obviamente puedo ahondar bastante en los tipos de cortadoras, pero la más versátil, por decirlo de alguna manera, es la cortadora descendente, la primera, la que vemos de color verde, que nos permite, para empezar a fabricar, nos permite hacer la mayor cantidad de cortes, ¿sí? Pero, para que se den cuenta, hay distintas tecnologías, hay distintos tipos de maquinarias en función a la producción que yo voy a tener, o al volumen, o al tamaño de los perfiles. Y esto es muy importante, el tamaño del perfil. Si de repente yo quiero empezar a fabricar y mi cliente va a ser un country o van a ser lugares donde se utilizan perfiles grandes, es decir, perfiles de media, de alta prestación, yo tengo que tener muy en cuenta el tipo de máquina que voy a cortar para no encontrarme que cuando recibo los perfiles, de repente la capacidad de corte del disco no me da para cortarlos, ¿sí? Entonces, eso lo tenemos que ver. Todo lo que es media prestación para abajo, Línea Herrero, Patagonia, etcétera, son perfiles medianos a pequeños. Con las cortadoras descendentes convencionales no tenemos ningún problema. Hay que empezar a prestar atención en la capacidad de la máquina que tenemos o queremos comprar en perfiles de alta prestación. Fundamental con el tema del corte, ¿sí? El tema del corte es la base de todo, ¿sí? Porque imagínense que si queremos que la ventana quede bien fabricada, el inglete a 45 tiene que ser perfecto, la medida tiene que ser exacta, y todo eso depende de la cortadora y de su sistema de medición. Hay varios tipos de sistemas de medición que son los que van generalmente a la derecha de la cortadora. Por ejemplo, uno completamente manual, que el tope lo muevo manualmente, lo bloqueo manualmente. Esto es el normal de los casos, ¿sí? Es lo más elegido para empezar, tiene 4 metros de largo. También hay sistemas que tienen un tope que se mueve con una manivela y la medida acá es digital, ¿sí? Esto lo que nos permite es no necesitar movernos del frente de la máquina iría acá a la izquierda, ¿no? No necesitamos movernos del frente de la máquina para mover el tope, y una vez que llegamos a la medida que queremos cortar, lo bloqueamos neumáticamente. Estos serían los sistemas de medición manual y digital. Después está el sistema de medición automático, ¿sí? Acá es donde ponemos una medida de una pantalla táctil y directamente el tope va hasta la medida que nosotros queremos cortar, ¿sí? Estos ya son sistemas para máquinas de corte también que sean automáticas. Y por último está la alimentación, que siempre va a la izquierda, que es la de entrada del perfil, ¿sí? La que va a la izquierda de la cortadora. Ahora bien, estamos hablando hasta este momento de máquinas de corte industriales. ¿Qué pasa con las cortadoras semi-industriales? ¿Me sirven para empezar? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Las cortadoras de estas características, de hecho, la máquina, sin ir más lejos, la que está en la imagen, es una cortadora que nosotros supimos distribuir durante varios años, que es una marca Makita,
Es una máquina muy versátil también. Tiene un disco de corte más pequeño, o sea, estamos limitados tal vez en el tamaño de los perfiles que podemos cortar, pues una maquinita, un disco de 300 milímetros. Pero por supuesto que para empezar nos sirve. Obviamente, esto tiene pros y contras, como todo, que nos va a servir, va a tener una vida útil determinada, una vida útil X, que no es la misma que va a tener una máquina de corte industrial, es decir, tienden a, obviamente, tomar un poco de juego con el tiempo, por las revoluciones que tiene el disco, no va a dejar la calidad de corte que tiene una máquina de corte industrial, o sea, tiene sus limitaciones como tiene todo lo que es semi-industrial, pero obviamente para empezar nos va a servir perfectamente. Vamos a poder hacer cortes a 45, a 90 grados y demás. Y obviamente también son tipos de equipos muy elegidos para el trabajo de perfil de llevado a la obra, ¿sí? Es decir, es una máquina que nos puede llegar a servir para empezar de abajo, de cero, empezar a trabajar, reemplazarla en el futuro por una máquina industrial y dejar esta máquina como de corte secundario o para llevar a la obra, ¿sí? Pero claramente una de estas máquinas de estas características puede llegar a servir. El tema del corte de perfiles es un tema que da para largo y nosotros hace poco hicimos un video tutorial donde damos consejos en el uso de cortadoras de perfiles de aluminio, ¿sí? Por una cuestión de ancho de banda y demás, es complicado reproducir el video por acá y aparte no nos da el tiempo. Son videitos cortos de 3 o 4 minutos donde les damos un montón de consejos de cómo hacer para lograr cortes de buena calidad. El uso de las contraformas, por ejemplo, fundamental. El tema de lubricar sobre el perfil si tengo una máquina que no tiene lubricación. O sea, realmente les recomendamos que miren ese videito, tanto los que no tienen experiencia como los que sí tienen experiencia. Hay un par de cositas que mostramos que son bastante interesantes. Bien. Tendríamos ahí resuelto el tema del corte, ¿sí? Es decir, como gran resumen, buscamos la buena calidad del corte, una precisión a 45, precisión a 90, un corte limpio, ¿sí? Eso es lo que buscamos con el corte. Gustavo, discúlpame, Sí. te hago una consulta, me están preguntando dónde pueden ver los videos. Perdón, los videos están en nuestro canal de YouTube. Si ustedes ingresan a YouTube y escriben OK Industrial SRL, todo junto, ahí en nuestro canal oficial están todos los videos. Hay como 30 o 40 videos, tanto de las máquinas como los tutoriales, ¿sí? Ahí está todo. Les sugiero que se suscriban, ahí dice suscribir, porque estamos subiendo otros nuevos. Entonces, apenas subamos uno nuevo, les va a llegar la notificación. Ahora estamos trabajando en uno de copiadoras, que es una de las máquinas que vamos a hablar más adelante. Pero están en nuestro canal de YouTube, OK Industrial SRL, escrito todo junto. Y te hago, perdóname, te hago Sí. otra consulta. Acá Martín está preguntando, ¿qué aceite recomendás para lubricar el disco? Bien, para lubricar el disco, digamos, si la cortadora es manual y no trae lubricación del disco, lo que nosotros sugerimos o lo que nosotros recomendamos es con un pincel hacer una línea sobre el perfil donde va a pasar el disco, ¿sí? ¿Por qué? Porque cualquier cosa que se le ponga al disco, ¿sí? Si vos le ponés WD-40 al disco o grasa o sebo, cosas que hemos visto que se usan, el disco gira a 5.000, 6.000 revoluciones por minuto. Sea lo que sea que vos le pongas al disco, por la energía centrífuga que tiene, lo va a expulsar apenas toma velocidad. Entonces no tiene ningún sentido. En cambio, si haces una línea de aceite SAE 40, el aceite SAE 40 es el aceite más común para auto, el más barato que consigan, es un aceite espeso. Entonces, hacen una linita con un pincel de 1 centímetro de ancho y a medida que el disco va avanzando, va tomando ese aceite, ¿sí? Y en las máquinas de lubricación, que tienen neblina, eso es un chorro de neblina que va permanentemente al diente, que va lubricando permanentemente el disco y lo mantiene lubricado a medida que va cortando. Eso es lo mejor, pero para empezar, generalmente la máquina no tiene lubricación y lo recomendable es hacerlo de la manera que les dije antes, cosa que está explicada en el videito de nuestro canal de YouTube, ¿sí? Eso lo van a poder incluso ver cómo se hace la línea y todo bien detalladito.
Igual les voy a explicar algunas cosas más con el tema de los discos en una de las últimas diapositivas cuando hablo de los repuestos, ¿sí? Bien, continuamos. Después del corte, generalmente viene el punzonado de los perfiles. Esto es clave. La punzonadora es la que nos hace todos los encuentros para armar la ventana, ¿sí? Los agujeros de la guía, los agujeros de los tornillos, los desagotes, o sea, en fin, todo lo que necesito para el montaje de la abertura, los agujeros de los tornillos y demás. Para eso vienen dos tipos de máquinas, ¿sí? Claramente tenemos dos sistemas. Uno es de accionamiento manual a palanca y otro es un sistema de accionamiento a pedal con neumático, con cabezal neumático. Obviamente, para empezar, todo el mundo elige algo manual, pero no quiere decir que lo manual, para empezar, sea lo más económico, porque, por ejemplo, la línea Patagonia, si la queremos trabajar completa, que la línea Patagonia tiene ventanas corredizas con corta 90, tiene ventanas de abrir, oscilobatientes, paños fijos con corta 45, tiene muchos perfiles, tiene una gama de posibilidades muy amplia. Entonces, no entra todo en una sola punzonadora, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, para el caso de la Patagonia, 2 punzonadoras para ventanas corredizas con corta 90 y una punzonadora para todo lo que es de abrir, oscilobatientes, paños fijos, etcétera, ¿sí? Entonces, si yo ya sé que estoy empezando a fabricar abertura de aluminio y voy a trabajar la línea Patagonia completa y voy a tener que comprarme las 3 punzonadoras para poder hacerla bien, no estoy muy lejos de la inversión de una prensa neumática, ¿sí? Porque acá el costo del producto es la matricería, ¿sí? Y la matricería dentro de una punzonadora manual o dentro de una prensa neumática es más o menos la misma, ¿sí? La ventaja de una o la otra es que en el caso de las punzonadoras manuales, las puedo ir comprando a medida que las necesito, ¿sí? Si sé que, por ejemplo, voy a empezar haciendo ventanas de abrir, o soy del sur, de la Patagonia, y ahí la mayoría de las ventanas son todas de abrir, por el tema del viento, entonces solo necesito la M3. Y llegado el caso me pidan alguna, me puedo comprar las otras 2. Entonces ahí sí tenemos una diferencia en cuanto a que si compro la prensa, obviamente estoy comprando todos los mecanizados para hacer tipos de ventana que tal vez no voy a necesitar, ¿sí? Esa sería principalmente la diferencia. En el caso de las prensas neumáticas, la ventaja también, aparte de que no hay mucha diferencia de costo, es el ahorro del espacio, ¿sí? No es un tema menor, porque para el que recién empieza, por lo general, disponen de poco lugar. Las prensas neumáticas generalmente tienen un cabezal acá arriba, que es un cabezal giratorio, que gira 360 grados sobre su propio eje, lo que nos permite ahorrar un montón de lugar dentro del galpón, porque la pongo enfrentándome, la doy vuelta y sigo trabajando de todo el mismo lado. En cambio, las punzonadoras siempre se trabajan de frente, entonces claramente y necesariamente ocupan más espacio. Después, algo también para los que ya estén trabajando con punzonadoras manuales, no quiere decir que si compro una punzonadora manual en el futuro no la pueda neumatizar. De repente tengo un poco más de trabajo o quiero trabajar más cómodo, puedo, digamos, nuestras máquinas hace ya casi 10 años que vienen preparadas para sacarles el sistema de accionamiento, ¿sí? Se saca, se desarma y queda solo la matriz, ¿sí? Entonces, esta matriz la pueden colocar en unas prensas neumáticas, nosotros llamamos prensas universales, y ustedes pueden ahí colocar sus matrices manuales y de esa manera las neumatizan, ¿sí? Así que también es que, digamos, el hecho de comprar las manuales no es un impedimento para neumatizarlas en el futuro. Van a seguir ocupando el mismo espacio porque se van a seguir trabajando de frente, es decir, no van a tener un sistema de cabezal giratorio, pero sí las voy a poder neumatizar. Finalmente, otra ventaja de neumatizar independientemente cada una de las punzonadoras manuales es que no se me puede generar un cuello de botella, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 3 punzonadoras manuales, o 4, o 5, según las líneas que yo vaya a trabajar, ¿sí? Porque las punzonadoras varían la cantidad según la línea que voy a trabajar. Por ahí tengo 4 o 5 punzonadoras manuales y tengo 2 o 3 personas en el taller que a la mañana punzonan, a la tarde cortan o viceversa. En el caso de las punzonadoras manuales puede trabajar una persona por máquina y no se genera un cuello de botella. Digamos, es más visto que en empresas un poco más grandes,
apenas empiezan a crecer, con una prensa neumática se puede generar un cuello de botella, porque tenemos 3 o 4 máquinas metidas dentro de una sola, ¿sí? Entonces, de repente, ahí puede estar trabajando una sola persona, ¿sí? Entonces, se puede generar un cuello de botella en prensas neumáticas. Así que fíjense, con esta información que les fui dando, hay que evaluar bien, digamos, bueno, si tengo que trabajar la línea completa, puedo ir por las punzonadas manuales o la prensa, no hay mucha diferencia de precio. Ahora, si voy a empezar trabajando una parte de una línea, puedo ir comprándola a medida que las necesito y en el futuro neumatizarlas. Nuevamente, acá en nuestro canal de YouTube, acá está el nombre, OK Industrial SRL, lo ponen acá en el buscador, OK Industrial SRL, y les va a aparecer nuestro canal. Justamente hay un video también que subimos hace poco, 3 minutos, dura 3 minutos, y les explicamos el mantenimiento de las matrices de las punzonadoras manuales y de las prensas neumáticas, ¿sí? Cómo lubricar, etcétera, ¿sí? Pero así, para decirles a grosso modo cómo es el mantenimiento de las prensas, de las punzonadoras manuales o las prensas neumáticas, se resume fácilmente en 1, limpieza y 2, lubricación, ¿sí? O sea, mantener la máquina limpia de viruta, de aluminio, de tierra, etcétera, y lubricarla. Lubricarla con aceite SAE 40, el mismo aceite que les dije que pueden usar para cortar, haciendo una línea sobre el perfil. Ese mismo aceite lo pueden aplicar a pincel en toda la punzonadora. No recomendamos el uso de aerosoles, ni en la cortadora, ni en las prensas neumáticas, porque los aerosoles, primero, son carísimos, y segundo, y más importante, tienen muy poca viscosidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que los aplicamos acá a la punzonadora, por ejemplo, la bañamos en aceite, y pasamos el dedo a las 2 o 3 horas o al día siguiente y está seco, ¿sí? O sea, fue plata tirada, hablando mal y pronto. Entonces, en cambio, el aceite SAE 40, al ser un aceite mucho más viscoso, se pega mucho más, entonces es mucho más eficiente. Entonces, a medida que vamos punzonando, la periodicidad, o sea, lo que nos dura el aceite pegado en los punzones es mayor también, ¿sí? Quiere decir, yo cuando estoy punzonando la máquina tengo que tener el tachito al lado y estar lubricando porque estoy punzonando un material, un metal, ¿sí? Entonces tengo que lubricar permanentemente. Con el aceite SAE 40 lubrico un poco menos, pero si uso aerosoles, cada vez que punzono tengo que mandarle el spray, que es antieconómico eso también, porque cada vez que punzono el aceite es tan livianito que el aluminio me lo limpia, ¿sí? Entonces, el aceite siempre recomendamos que sea a pincel con SAE 40, o si quieren lo rebajan un poquito con querosén, le agregan 30% de queroseno al aceite y lo pueden aplicar con un rociador de estos que ahora están tan de moda con el tema del alcohol en gel, estos aplicadores de mano. Bueno, lo pueden aplicar también con eso y es un poco más cómodo y tiene la misma eficiencia. Hola. Sí, buenas tardes. Hola, hola. Hola, hola, te hago una consulta. Sí. Sí, decime. Sí, yo estoy usando en los neumáticos el aerosol de la cadena que se usan para las motos. Eso no es barato, pero te dura, pero relativamente no es tan sucio como el SAE 40. Sí, no estoy muy en... ¿Es lo La verdad es que no mismo? conozco mucho del aceite para motos. Digamos, si es viscoso, si es un aceite viscoso que como el SAE 40 tiene buena adherencia, puede andar, digamos. Nosotros simplemente recomendamos la opción más económica, ¿sí? O sea, si a vos te resulta económico utilizar ese tipo de aceite, está bien. Para la máquina, el aceite más económico, que es el SAE 40, anda perfecto. Si hay algún aceite más caro que a vos te parece que por ahí sí, es verdad, puede ensuciar un poco menos, lo podés usar, pero bueno, la verdad es que nosotros recomendamos la opción más económica. Y una vez por semana hacer una limpieza de la máquina para sacar el excedente de ese aceite, porque si no se pegotea y si después es más difícil sacarlo. Pero mientras no uses grasa, ni sebo, ni ese tipo de cosas, no hay ningún problema. Puedes usar el aceite que a vos más cómodo o práctico te quede.
Perfecto, Gustavo, aprovecho y te hago otra preguntita. Alex pregunta, dice, ¿qué ancho se recomienda de los rodillos del tren de medición para abarcar todos los perfiles? Generalmente los rodillos tienen unos 30 centímetros, ¿sí? Por lo menos los nuestros tienen ahí unos 310 milímetros aproximadamente, 300, o sea, 31 centímetros aprox. Yo creo que con eso, yo no conozco ningún perfil que tenga más de 200 milímetros de ancho, así que con que el rodillo tenga 300 milímetros estás súper cubierto. Perfecto, gracias. No, de nada. Bien, entonces continuamos. Después del punzonado, y del corte y del punzonado, quiero decir, viene lo que nosotros consideramos el tercer nivel de mecanizado. Esto sería el fresado o el fresado retestado, ¿sí? O lo que muchos en carpintería de madera conocen como el tupí. Acá, digamos, esta máquina la vamos a utilizar cuando tengamos que hacer, por ejemplo, una ventana con vidrios repartidos, ¿sí? Como se ve acá, los vidrios repartidos, o una ventana con un tipo de travesaño, por ejemplo, una puerta, una ventana que tenga abajo un paño fijo y arriba otra cosa. Podemos hacer, necesitamos tener estos encuentros entre los perfiles, que se llaman travesaños, o también los palitos de los vidrios repartidos, estos que son medio redondeados, los tenemos que fresar en los encuentros estos, o sea, en todas las puntas, de este lado, de este lado, de este lado, o sea, tenemos que hacer muchísimos encuentros redondeados para poder hacer un encuentro de uno con el otro, ¿sí? Para eso se utiliza la fresadora retestadora, es una máquina súper básica, que lo que hacemos es colocarle acá una herramienta de corte que tiene nada más ni nada menos que la forma de este perfil, o sea que nos permite copiar la forma de este perfil sobre el canto del otro, digamos, para que el encuentro sea perfecto. Entonces, básicamente fresa las puntas de los perfiles, acá los encuentros, para que podamos unirlos entre sí. Nos permite hacerlo a 90 grados o a 45 grados, cosa que si, por ejemplo, tenemos que hacer una media caña, que los palitos irían todos, digamos, en ángulos, lo podamos también fresar en ángulo para hacer los encuentros. También con otro tipo de fresa, o sea, estas son fresas que se intercambian en la máquina, hay muchísima variedad, casi cada perfil tiene un tipo de fresa distinto. También nos permite la misma máquina, intercambiando la herramienta de corte que se ve acá, nos permite hacer los travesaños de los paños fijos, de las piel de vidrio, ¿sí? Todo eso que básicamente estamos copiando la forma de este perfil en el canto de este perfil, ¿sí? Esto es algo complicado de explicarlo, pero bueno, creo que se entiende bastante bien. Es la única función que cumple la máquina. Esto, digamos, especialmente en los vidrios repartidos, es muy difícil hacerlo a mano, porque imagínate que, por ejemplo, en esta ventana tenés que hacer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20 y pico de fresados en las puntas, y ya que te quede uno parecido, o sea, ya teniendo que hacer dos es muy difícil que te queden iguales. Entonces, esto prácticamente no queda otra que hacerlo con máquina, más que son tanta cantidad en una sola ventana. En cambio, en los travesaños de los paños fijos, como esto son fresados rectos, por ahí se puede llegar a hacer manualmente con la cortadora, pero es un trabajo mucho más artesanal hacerlo de esa manera. Esto es básicamente lo de los fresados retestados. Eso es algo bastante simple. ¿Sí? El perfil se pone acá en esta mordaza que tiene la forma del perfil, el motor se mueve de izquierda a derecha y hacemos en una sola pasada se hace el fresado para esto. Es algo muy rápido. Bien, después de la fresadora retestadora viene lo que es la fresadora copiadora. Esta máquina lo que nos permite hacer son los calados de las cerraduras, los picaportes, los bocallaves. Es decir, todo lo que yo no puedo hacer con la punzonadora, ¿sí? Lo termino haciendo con la copiadora. Hay cosas que hace la punzonadora que también las puedo hacer con la copiadora, ¿sí? Es decir, si voy a, por ejemplo, decir, bueno, tengo que hacer una obra de 10 ventanas, 5 ventanas, y no me justifica comprar la punzonadora para esa línea, ¿sí? Yo teniendo la copiadora puedo rebuscármelas para hacer esos mecanizados con la copiadora. Nos va a llevar mucho más tiempo, obviamente, pues la punzonadora es meter el perfil, bajar la palanca y el mecanizado está hecho, ¿sí? Está hecho
la medida que necesito, en la profundidad que necesito, todo ya, digamos, a tope, no tengo que regular nunca nada, generalmente es todo a tope, entonces es muy veloz, muy prolijo, muy eficiente. En cambio, hacerlo con la copiadora, si bien gran cantidad de cosas se pueden resolver con una copiadora, obviamente en la copiadora, que lo que trabaja es con una plantilla que está acá atrás, que tiene distintas formas, tiene agujeros redondos, tiene rectángulos, tiene cuadrados, tiene distintos tipos de formas que se seleccionan con un perno acá atrás, y ese pernito va copiando con una fresita eso sobre la superficie del perfil, ¿sí? Pero para cada mecanizado que tengo que hacer, la máquina la tengo que regular. Entonces, lo que gano en versatilidad con una copiadora lo pierdo en tiempo, ¿sí? Pero es, sin lugar a duda, una de las máquinas más importantes para tener, porque todo lo que son bocallaves, picaportes, todo ese tipo de mecanizados siempre se hacen con una fresadora copiadora para que quede prolijo, ¿sí? Obviamente lo puedo resolver con un taladro y demás, pero nunca va a quedar nunca voy a encontrar mechas de ese diámetro, por ende lo tendría que hacer en muchos mecanizados, ¿sí? Entonces, o en muchas perforaciones, entonces nunca va a quedar prolijo, básicamente. Y el tiempo va a ser todavía superior. Entonces, siempre la copiadora es considerada una de las principales máquinas para tener en el taller. Claro que hay formas de ser más veloz en el uso de la copiadora. Una es tener perfiles ya con la forma mecanizada. Entonces las copiadoras tienen un sistema de topes. Esto voy a tratar de explicarlo, es más fácil de ver en el tutorial que vamos a subir en unos días donde explicamos esto, pero básicamente podemos tener perfiles que funcionen como preformas, donde yo ya tengo el tamaño del calado que quiero hacer, ¿sí? Por ejemplo, el encastre de una cerradura en una puerta. Entonces yo sé que tiene, no sé, 20 milímetros por 200 milímetros de largo. Entonces, ya con un perfil colocado, yo bajo la mecha, con la máquina apagada, bajo la mecha a una esquina, llevo a tope, llevo a la otra esquina, llevo a tope, voy a la otra esquina, llevo a tope, y en un minuto tengo la máquina regulada para hacer exactamente ese mecanizado en otro perfil, ¿sí? Entonces puedo tener ahí un montón de perfilitos ya preparados y el tiempo de regulación es mucho, mucho menor, y de esa manera no tengo que usar la plantilla, ¿sí? Otra cosa que permite, por ejemplo, la copiadora, la más grande, la que está acá en el medio, la que es de banco, permite, por ejemplo, digamos, en las ventanas de Patagonia, el agujero del picaporte y de la cerradura, obviamente, tienen que quedar alineados, ¿sí? Para que después cuando pase el picaporte quede un agujero alineado con el otro. Muchas veces, en las copiadoras más chiquititas, como la que está acá a la izquierda, hay que fresar de un lado, dar vuelta el perfil y fresar el perfil del otro lado. Entonces, como no queda centrado el mecanizado, tengo que volver a regular la máquina para cada uno de los dos lados. Y entonces eso me puede generar un error y que después no me queden los orificios alineados. Para evitar eso, las máquinas se pueden trabajar con una mecha larga que va acá en la punta, que nos permite mecanizar ambos lados a la vez. O sea, hago el agujero de arriba, paso de largo y hago el agujero del otro lado sin tener que darlo vuelta, ¿sí? Entonces, eso, uno, nos simplifica un montón el tiempo, y la otra nos evita 100% el error de que no nos queden después los orificios alineados. Bueno, ahí estaríamos. Esto, como les decía, les repito, que lo vamos a estar mostrando un poco más, digamos, más claro en el video tutorial que vamos a subir en unos días. Este sería entonces el tema de la copiadora. Después viene el tema del curvado. Yo acá voy a ser, digamos, bastante breve, porque el tema del curvado es algo que está casi en vía de extinción, es algo que se ve cada vez menos, y bueno, el tema de maquinarlo uno mismo en el taller es un proceso sumamente artesanal. Nosotros no fabricamos máquinas para esto, por ejemplo, las dejamos de hacer hace unos 10 años, aprox. Entonces sugerimos esto tercerizarlo. En Rosario incluso hay una empresa que este servicio lo ofrece, porque si lo hacemos con una máquina de las que pueden llegar a conseguir algún en el mercado, tiene un montón de peros esto. La máquina te sirve, pero solo para perfiles que sean abiertos, o sea, solo perfiles, por ejemplo, línea Herrero, porque si son cerrados hay que rellenarlos con arena, es todo un mundillo el tema de curvar perfiles. En cambio, las máquinas automáticas que tienen estas personas que tercerizan el servicio
lo hacen de cualquier forma, no desperdician perfil porque lo hacen de una sola pasada y ya sale. En cambio, hacerlo de forma artesanal puede llevar más de un día porque hay que trabajar con una plantilla en el piso, ir haciendo pasadas, ir presentando. Es un trabajo que creo que hoy, por el tiempo que llevaría hacerlo artesanalmente, no se la vendés a nadie a la ventana por el costo que tendría, ¿no? Entonces, ni hablar un ojo de buey, que son más complicados todavía lograr el encuentro perfecto entre un lado y el otro, ¿no? Sin que quede ovalado esto. Así que esto digamos, si bien es uno de los procesos que se hacen en los perfiles, nosotros sugerimos y recomendamos que este servicio lo tercericen. Y acá, por ejemplo, ven unos palitos de piel de vidrio repartido que en el caso de la retestadora que ya vimos, se fresarían en ángulo, ¿sí? Pues el encuentro acá es en un ángulo de 33 grados, ¿sí? Bien, bien. Y ahí prácticamente completaríamos lo básico, ¿sí? Estiva del material, cortar los perfiles con el sistema de medición que sea preciso, hacer los punzonados, retestado en el caso que sea necesario, algún vidrio repartido o algún encuentro de paño fijo, y la copiadora para hacer los bocallaves, los picaportes, cierres laterales, etc. ¿Sí? Ahí tendremos prácticamente abordado todo lo que sea mecanizado, ¿sí? Y después vienen algunas herramientas, ¿sí? La pinza de zagotes, por ejemplo, es algo que nosotros fabricamos hace muchos años. Lo que nos permite hacer esto, básicamente, es resolver insuficiencia de desagotes en ventanas ya fabricadas, ¿sí? ¿Qué pasa? Tengo la ventana fabricada, le hice los desagotes con la punzonadora, fui a la obra, la coloqué, y me llamaron y me dijeron que le entra agua porque no le hice la cantidad suficiente de desagotes. Ok, con la pinza de desagotes podemos entrar por la guía superior y punzonar y aumentar la cantidad de desagües de la que hayamos hecho en la ventana sin tener que sacarla. Y haciendo a la vez un agujero rectangular, ¿sí? Porque si lo hacemos con una mecha, nos queda un agujero redondo y eso, la gota, digamos, tiene algo que se llama tensión superficial. Entonces, si ese agujero es redondo, dificulta el desagote. No es lo mismo que un agujero rectangular que rompe esa tensión y el agua desagota mejor. Obviamente no tiene el tamaño del desagote que hace la punzonadora porque esto es algo manual, entonces es un desagote más pequeño, pero es eficiente. La pinza también sirve para otros casos que hemos visto y que es, por ejemplo, en el caso que el albañil amuró la ventana al revés, ¿sí? Que les parezca increíble, con los desagotes para arriba. Entonces tenemos que hacer los desagotes abajo nuevamente, o también puede pasar, somos humanos, que hemos visto que se han olvidado directamente de punzonar los desagotes, especialmente si somos por ahí más, tenemos un chico nuevo o somos nuevos en esto, puede pasar, nos olvidamos de punzonar, armamos la ventana, ya le colocamos todas las escuadras, todo, desarmarla es un dolor de cabeza, o peor aún, ya está colocada en el vano, directamente lo resolvemos con la pinza de desagotes y ya. Que es una pinza que prácticamente funciona en el 80% de las líneas que hay en el mercado, las de baja y media prestación todas, y en algunas de alta prestación, como la guía es muy ancha, no, digamos, en esos casos no. Eso por la pinza de desagote. Después las fresas, que como acá vemos, hay muchas distintas, que son las que van en la retestadora, que son las que se intercambian para hacer los distintos mecanizados de piel. Por ejemplo, acá tenemos de paño fijo de la línea Patagonia, esta es para piel de vidrio, ¿sí? Esta es para vidrio repartido de la línea Herrero, vidrio repartido para línea en Patagonia, ¿sí? Entonces, como veremos, hay muchos modelos de fresas intercambiables, la máquina es la misma y se va cambiando la fresa. Bien, después venimos al tema de los discos. Yo acá les quiero, digamos, contar que las cortadoras de tipo industrial generalmente vienen con discos de viria, ¿sí? Es el primero que vemos acá. Esto es un disco de viria, ¿sí? Lo podemos identificar porque tiene como unas plaquitas soldadas en cada uno de estos dientes, ¿sí? Tienen unas plaquitas. Estos son discos de altas revoluciones, ¿sí? Para 5.000, 5.500 RPM, que es lo que gira una cortadora como, por ejemplo, las que fabricamos nosotros. Este tipo de discos tiene la particularidad de que se lo puede afilar varias veces sin que pierda diámetro, ¿sí? Porque
lo que tenemos acá al lado es un disco de acero rápido, ¿sí? Que a medida que lo vamos afilando va perdiendo diámetro, ¿sí? Esto no. Esto incluso puede que suceda que se salga una de estas empastes, de estas pastillitas que tiene soldadas, y se pueden reparar, se pueden volver a soldar, ¿sí? Entonces son discos que tienen una vida útil un poco más larga, este tipo de discos. La lubricación, como ya les decía, entonces SAE40, si tiene algún otro aceite, pero si no, el más económico va bien, haciendo una liñita. Y el tema del acero rápido y la vidia, se los comento porque, digamos, los discos de vidia, ¿sí? Los originales que vienen en las máquinas, son siempre de diente negativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Si tomamos el centro y hacemos una línea invisible hacia arriba, vamos a ver que este diente está inclinado 3 grados hacia atrás, ¿sí? Como nosotros cortamos perfiles de aluminio que tienen, por lo general están debajo de los 2 milímetros, necesitamos que el corte, que el encuentro entre el diente del disco y el perfil sea lo más suave posible para que sea un corte suave, ¿sí? Entonces, para eso los discos son especiales para corte de perfiles de aluminio, tienen una reclinación los dientes de 3 grados. Muchas de las máquinas económicas que veíamos al principio, las que compramos tipo Makita y demás, como son de uso genérico para cortar otras cosas, vienen con unos discos que son diente positivos, ¿sí? Si bien son para cortar aluminio o pueden servir para cortar aluminio, como tienen diente positivo, es decir, en vez de estar 3 grados hacia atrás, está 3 grados hacia adelante, el encuentro entre el diente y el perfil es mucho más violento. Entonces son más susceptibles a los enganches, o sea que cuando estoy terminando de cortar, el pedacito patea, ¿sí? Me patea para atrás el aluminio, porque en vez de estar como de alguna manera rebanando el aluminio, lo está arrancando. Entonces, es bueno, digamos, tratar siempre de buscar un disco con diente negativo, que por ejemplo tenga la cantidad de dientes que se recomienda. En 350 milímetros, por ejemplo, es 112 dientes, 112, 108, puede andar. Lo que no hay que hacer nunca es colocar un disco de acero rápido en una máquina diseñada para disco de vidia, ¿sí? Esto hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar en la empresa, era una práctica común. Le ponían un disco de acero rápido a las cortadoras porque, es cierto, el corte es mucho más suave y tiene mucho menos propenso a los enganches. Ahora, como estos discos de acero rápido están diseñados para bajas revoluciones, para 3.000, 2.800 revoluciones, si llega a pasar que hay un enganche, ¿sí? A 6.000 vueltas, o sea, el doble de la velocidad para el que están diseñados, como esto es acero rápido, es acero templado, se explota en 1.000 pedazos, como sucede con los vidrios templados, explota en 1.000 pedazos. Y imagínense un pedazo de acero volando a 6.000 RPM por minuto, es una bala. Entonces, eso no pasa con este tipo de discos, porque acá lo único templado son los dientecitos que están soldados acá arriba, y el resto es acero común, ¿sí? Que se flexiona, que se dobla. Entonces, ante un enganche, lo peor que puede pasar es que el disco se deforme todo, ¿sí? Pero no que estalle, como en estos casos, ¿sí? Por eso el disco de vidia es mucho más recomendado, y todas las máquinas en el mercado ya tienen la tendencia a venir con esto, salvo máquinas para corte de acero y cosas de esas, que tal vez ustedes empiezan y tienen una máquina de corte de acero, bueno, tal vez si es de bajas vueltas utilizan este tipo de dientes, pero no son compatibles. Esto no se puede poner en una máquina de vidia, y el disco de vidia no se puede poner en una máquina para acero rápido. Bien, después están tema repuestos de las fresadoras, los tipos de fresolines, que como les contaba, esto es la herramienta que utiliza la copiadora para hacer los copiados sobre la superficie de perfil, y vienen de distintos largos, ¿sí? Entonces, si quiero hacer el mecanizado de ambas caras del perfil, tengo que irme a una mechita larga, ¿sí? Para que me permita hacer las dos caras. Esto es algo que incluso muchos que ya trabajan hace varios años no lo saben, que la copiadora viene con una mecha estándar, incluso de las más cortitas, pero vienen un montón de fresas mucho más largas para hacer otro tipo de trabajos. Bien, compresores. Ahí esto es un capítulo muy largo. Yo acá simplemente les voy a recomendar este tutorial. Esto es para el tema de diseñar una línea de aire.
No es el caso para gente quien recién comienza, pero está muy bueno si ustedes pueden ver este tutorial donde nosotros explicamos cómo hacer una línea de aire, cómo hacer una conexión neumática. Este video está muy bueno, pues les explicamos que tiene que ser un circuito cerrado. O sea, por más que sea muy chiquita la instalación neumática, es importante que esté bien hecha, ¿sí? No porque recién empecemos, o sea, el costo, la diferencia es cero. Entre hacerlo bien y hacerlo mal, muchas veces es más barato hacerlo bien, porque nos ahorramos problemas a futuro. Entonces, por ahí gastamos un poquito más en caño o un poquito más de tiempo al principio, pero ya nos queda, digamos, como siempre nos suele pasar, lo provisorio termina siendo permanente. Entonces, si al menos, por muy chiquito que sea nuestro emprendimiento, ya vamos a empezar con alguna máquina neumática, desde un atornillador, cualquier cosa, nos hacemos una instalación modesta neumática, pero que sea, que esté bien prolijamente hecha, ¿sí? Ahí en ese video nosotros explicamos cómo se hace, pues los criterios que damos son generales, son para alguien muy experimentado como para alguien que recién empieza. Gustavo, tengo una consulta que hay en el chat, la hace Carlos, de la limpiadora telescópica industrial. ¿Qué disco de corte de aluminio recomendás? Sabes que no te escuché bien la pregunta. ¿Me la podés repetir, por favor? Sí, te la repito. Dice, para la ingletadora telescópica industrial, ¿qué disco de corte de aluminio recomendás? Bueno, cortadoras telescópicas suelen ser las de Makita o de Wolf, ese tipo de máquinas. Vienen con un disco de 300 milímetros generalmente, de Vidia, yo les recomiendo cambiarlo por un disco de Vidia de más cantidad de dientes, porque generalmente vienen con 250 dientes más o menos, perdón, de 96 de 90, 91 dientes aproximadamente, o menos incluso, en diámetro de 300 milímetros. Les recomiendo poner algo con un poco más de dientes que sea para corte de perfiles de aluminio. ¿Sí? Van a tener que ir a una marca tipo, o sea, el que viene es marca de la máquina que ustedes están comprando. Si es Makita, viene con un disco Makita, si es de Wolf, viene con un disco de Wolf. Se van a tener que pasar a una marca que sea específica de perfiles de aluminio, como por ejemplo Simpar, Stark. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con los discos Stark, que son italianos. Pues esta, pero también tenés una versión nacional, que son los discos Simpar. Son muy buenos igualmente, pero sí, específicamente para aluminio con diente negativo, ¿sí? Pero bueno, ya te digo, va a cortar, pero va a ser bastante más violento el corte, ¿sí? Con ese tipo de discos con el que vienen, digamos, de origen, de China creo que vienen. Bueno, perfecto. Entonces, nada, nuevamente les recomiendo ver este videito también en el tutorial de la línea de aire, que está muy bueno, es súper breve y ahí van a tener un pantallazo general de cómo armarlo. La engrampadora de mosquiteros es para la línea de herrero, lo que les evita es la necesidad de colocar una escuadra que vaya con remaches pop, digamos. Entonces acá se coloca el marco de la línea herrero del perfil 905, se coloca una escuadrita de estas en el interior y con las palancas se pliega el aluminio hacia adentro y tracciona eso y ya queda una unión fija, firme, que no se mueve más. Digamos. Entonces esto es un mecanismo muy eficiente para los mosquiteros, únicamente para la línea herrero. Bancos de montaje. Esto es algo que pueden armarse ustedes, probablemente al principio, pero bueno, existen, estos son bancos de montaje que son extensibles en largo y en ancho. Fíjense que algo importante es que el banco de montaje, ya sea que lo compren o se lo fabriquen ustedes, tenga, no, digamos, en lo posible no sea ni de alfombra ni de goma la superficie, o sea, que no sea una mesa donde haya una alfombra o una goma, ¿sí? Que todo sea todo liso con una goma, porque la viruta de aluminio, cuando salimos de la cortadora y llegamos a la máquina, indefectiblemente adentro del perfil quedan virutas y con el tiempo van metiéndose en las hebras de la alfombra o se van incrustando en la goma, nos genera filos. Cuando trabajamos con un perfil anodizado o algo de eso, cuando lo vamos dando vuelta para colocar las escuadras, para hacer el montaje en sí de la ventana, nos empieza a rayar todo, ¿sí? De repente lo sacamos de la mesa y está todo rayado el anodizado, especialmente los anodizados oscuros, son muy buchones, digamos.
abajo enseguida aflora el aluminio y nos arruinó el trabajo. Entonces, fíjense que acá se utilizan 3 apoyos que son de goma redondeada, ¿sí? Entonces acá cualquier viruta o algo cae directamente al piso, ¿sí? Entonces es más fácil de limpiar y no se nos acumula, no se nos rayan, y a la vez estas gomas son antideslizantes, entonces podemos trabajar bien y no se nos mueve la ventana. Bueno, este en particular, el que está en la imagen, se puede extender hasta 4 por 2 metros casi, o sea que esto es como telescópico, digamos, se agranda o se achica según el tamaño de las ventanas que tengan que hacer. ¿Sí? Pero bueno, básicamente lo que les quiero dejar es el concepto de, por lo menos, una de las mesas que tenga de armado, la que vayan a utilizar para los perfiles anodizados, sea con este criterio, para evitarse el tema de que se les rayen los perfiles por las virutas que se le van incrustando a las mesas comunes. Bueno, y después vienen, obviamente, tenemos un montón de accesorios que también se los pueden ir haciendo, pero en el caso de los clasificadores de cortes, que estos son algo bastante usual o necesario, fíjense que el criterio de apoyo de los perfiles es el mismo, ¿sí? Siempre tratando de evitar la acumulación de viruta para que cuando lo arrastramos para sacarlo de estos carros, evitar al máximo en lo que se nos rayen los perfiles, ¿sí? Después el tema de las felpas y los burletes también está bueno tenerlos lo más ordenados posibles, pues como ya los que tienen experiencia sabrán que donde se nos engalleta un rollo de felpa, prácticamente desperdiciamos cualquier cantidad de metros para cortar el tramo engalletado. Entonces, si lo tenemos ordenadito en algún sistema que a medida que vamos tirando se vaya desenredando, mejor, así ya no tenemos ese problemita. Bien, llego con el tema del DBH. Voy medio rápido, pues ya estamos justo en el tiempo, pero ya estamos en las últimas slides. El tema del DBH, como les decía al principio, cada vez se ve más que en la carpintería de aluminio también, como para ofrecer todo el producto terminado, esté fabricando el DBH internamente. Hay un seminario de esto, dura como 1 hora y media. El que quiera realmente interiorizarse en cómo es el sistema de fabricación de DBH que nosotros tenemos, lo invito a que lo mire, ahí explicamos todo, y es actual, fue hace menos de un mes, pero acá les hago un súper resumen. Básicamente en el mercado hay dos sistemas de fabricación de DBHs. Uno es el que la mayoría conoce, que son varillas de aluminio, que se rellenan con un desecante, que son como unas perlitas, y después eso se pone una cinta, se pone en todo el contorno, después se sella con un sellador perimetral, que se llama hot melt o silicón estructural y demás. Y bueno, nada, eso necesita bastantes máquinas, ¿sí? Para poder hacerlo, y tenemos que comprar los insumos en distintos lugares. Pero para las producciones internas, como la que puede ser la de ustedes, nosotros tenemos un sistema que ya existe desde los años 80, pero en Argentina es un poco menos conocido, que es el sistema de cordón flexible, ¿sí? Básicamente es una bobina, ¿sí? Una bobina de 200, 300, 400 metros, según la cámara que ustedes quieran usar, ¿sí? La cámara es la separación entre los vidrios, ¿sí? Las cámaras son de 8, de 9, de 12, de 16, etc. ¿Sí? Entonces viene un producto que es este que tenemos acá, que básicamente es una especie de burlete, es una cinta, básicamente, que incorpora todos los materiales del sistema tradicional en uno solo, ¿sí? Entonces, no necesitas comprar la varilla de aluminio, ni el desecante, ni la cinta, ni la silicona estructural, nada, está todo metido en una cinta flexible que voy sacando la cantidad de metros que necesito y nada más, no tiene desperdicio. Se hace todo el contorno a la ventana y se sella con una prensita térmica, ¿sí? O sea, se necesita una sola máquina, ¿sí? Bueno, este es el sistema que nosotros, para producciones como la que ustedes pueden tener, unos 20 DBH por día, es una prensita térmica, se pasan todos los laterales acá del cristal, ¿sí? Este es el rollo de la bobina, se coloca con esta herramienta que lo alinea al borde del cristal, se da todo el perímetro, la vuelta, y una vez terminado se pasa por acá, que lo prensa y lo calienta y sale listo para instalar, ¿sí? No hay que esperar a que se seque ninguna silicona, nada.
Está todo incorporado en el producto. El desecante, los pegantes, el refuerzo de aluminio, está todo metido ahí adentro. Y así como sale de la prensa, ¿sí? Tiene 15 años de garantía. Así es un producto que se está utilizando en Argentina cada vez más, especialmente por el costo. ¿Sí? Acá el precio del metro lineal, para que se den una idea, es de €1,10, €1,20 el metro lineal de cordón. Estamos en el 50% más o menos de lo que vale trabajar con el sistema tradicional, que necesitas mucho más máquinas también. Así que nada, con un aplicador y una prensita térmica muy chiquitita, que a la vez pueden utilizarla para otras cosas, a la parte de la mesa, que es basculante y demás, pueden fabricar internamente sus propios DDHs. Este tema obviamente da para mucho más, pero les quería mostrar que existen opciones en el mercado que no requieren ser un ingeniero en fabricación de DDH, que es algo muy simple, que lo puede hacer cualquiera, que a pesar de ser simple tiene muchísimos años de garantía, y que está al alcance de prácticamente cualquiera. Sí, buenas tardes. Te hago una consulta, buenas tardes. Buenas tardes. El tema del lavado del vidrio, todo eso, de la Sí, limpieza del vidrio. el lavado de los vidrios, obviamente es una máquina que tienen en común los dos sistemas, o sea, ya sea el sistema tradicional, que es el que utiliza la varilla, como el sistema de cordón flexible, es muy importante en realidad tener la lavadora. Acá la obviamos porque como es una máquina que tienen en común los dos sistemas, digamos, pero sí, claramente una lavadorita económica básicamente es fundamental. Ahora, sí. ¿Y esa lavadora la proveen ustedes, la tienen en fabricación ustedes o cada uno como se le ingenie? No, lavadoras nosotros traemos, estos son productos europeos, nosotros los traemos, pero lavadoras traemos, pero también hay un fabricante nacional que es Rial, que está en las afueras de Rosario, que probablemente lo conozcan. Bueno, ellos también fabrican lavadoras, así que la lavadora hay una amplia gama en el mercado, hay desde, digamos, depende del precio que uno busque, pero hay económicas, hay más o menos, y hay muy caras, ¿no? Hay de todo. Pero contratándose con Rial es más o menos como para la fabricación así, no para reventa, para el propio consumo de lo que uno venda, anda bien. Sí, la lavadora más básica que conozcan para el uso interno es suficiente, ¿sí? Nosotros, ya te digo, traemos una línea de muy buena calidad, no es una línea que sea tan completa como la de Rial. Rial tiene máquinas tal vez apuntadas a otra producción, son máquinas bastante más pesadas porque, te explico por qué, ellos apuntan a máquinas de mayor porte, porque si no compiten con los chinos, que no se puede competir por los precios. Entonces, ellos se enfocan a máquinas por ahí un poco más pesadas, tal vez tengan un costo más elevado. En el mercado nosotros estamos como en una gama media de precio, ponele. Ahora, lo importante de una lavadora, obviamente es que lava el vidrio, ¿no? Pero la importancia de la lavadora es porque las lavadoras usan agua caliente para lavar, ¿sí? Entonces, cuando vos lavás el perfil a mano, ¿sí? Que muchos hacen eso, lo lavan a mano con alcohol isopropílico o con otras cosas, con limpiavidrio o lo que sea. El problema de eso es, claro, el problema de eso es que esos químicos dejan un residuo, ¿sí? Entonces, o sea, ya sea alcohol o sea SIF limpiavidrios o lo que sea, dejan un residuo que después, en cualquiera de los dos sistemas, puede perjudicar el sellado, ¿sí? Porque esa película es como si hubiera jabón, digamos, entonces no pega nada contra eso. En cambio, las lavadoras, ya casi prácticamente cualquiera, te diría, de las que hay en el mercado, como usan agua caliente, lo único que usan para lavar el vidrio es agua caliente, a 60, 70 grados de temperatura, sacan todo el aceite, sacan cualquier cosa, te sale un vidrio simple, y entonces un vidrio bien limpio, quiero decir, sin ningún residuo de ningún químico, y ahí vas directamente a colocar el cordón que te estoy mostrando o el sistema tradicional, ¿sí? O sea, el tema de la lavadora sí es un tema importante tenerlo. Y en el caso de lavar a mano, lavar siempre lo posible con agua caliente.
Te hago una consulta. ¿Vos costo no por otra vía tenemos que comunicarnos con la fábrica o...? Sí, el tema costos es preferible que nosotros, si quieren, nos llaman, porque hay muchos tipos y distintos de lavadoras, entonces si entramos en detalle los vuelvo locos a todos los que por ahí no les interesa. Pero sí, el costo del sistema el metro lineal, que es lo más importante, que está en el orden de los euro 20, euro 10, según el tamaño de cámara, eso sí es un factor que lo conozcan, porque generalmente el tema del DVH se considera como que es algo súper especial y que se cobra caro, y en realidad para fabricarlo uno internamente todos esos costos se los puede ahorrar, digamos. El tema de costo, después el tema de lo que vale la selladora y la lavadora. Claro, eso si gustan, después se los pasamos con distintas opciones de equipamiento que existen para cada caso. Bien, bueno, esto sería algo muy básico para fabricar el propio DVH dentro del taller en un espacio relativamente acotado. Bien, finalmente, acá lo que les muestro es un espacio un layout, como le decimos nosotros, de circulación dentro de una carpintería. Acá estamos considerando un espacio de 150 metros cuadrados, si no me equivoco, ¿sí? 5 por 10 más o menos. Acá, por muy obvio que suene, muchas veces hemos visto que, bueno, por una cuestión de conveniencia, al principio colocaron la cortadora al fondo y el material entra por acá adelante. Entonces, bueno, al principio recién empiezo a trabajar, yo no tengo nada, no tengo máquinas, todavía no estoy fabricando, pero después la decisión de colocarlo acá atrás me puede salir caro, porque después ya que empiezo a llenar todo esto con otras cosas, empiezo a poner ventana del cliente, de Doña María, de Pedro, etcétera, se me hace virtualmente imposible de repente colocar esta máquina o cambiarla de lugar sin dar vuelta a todo el taller. Entonces, si estamos empezando de cero, es importante que tengamos en cuenta el flujo del material adentro de la fábrica y que sea lo más coherente, digamos, o lógico posible, ¿no? Entonces, obviamente, apenas en la entrada del galpón pongamos los perfiles, ya sabemos que los podemos poner de forma horizontal o los podemos poner de forma vertical si nos da la altura del galpón. Podemos poner paralelamente la cortadora, o sea, paralelamente al sistema de alimentación, que sería el tren de rodillos acá. Entonces apoyamos acá y ya después vamos cortando y midiendo. O sea, acá estaríamos trabajando, acá estaría parado el operario, ¿no? Entonces toma el perfil, lo coloca sobre la alimentación y la medición la hace hacia allá. Estaría invertido el sistema de medición, ¿no? Acá el carrito para pasar al sector de mecanizado, ¿sí? Acá están las punzonadoras, una o pueden ser varias, una al lado de la otra, ¿no? Acá al fondo tenemos el tema del fresado, la copiadora, la retestadora. Si vamos a trabajar con vidrio, tenemos alguna lijadora de banda, tenemos alguna de esas máquinas, digamos, los procesos más sucios, ¿sí? O alguna lavadorita, digamos, todo lo más sucio siempre tratar de tenerlo lo más lejos posible de la zona de acristalamiento, que no huelen virutas y demás, siempre que el espacio nos permita. Y acá finalmente los bancos de armado, ¿sí? Acá podemos tener dos banquitos, uno de armado de la abertura y acá uno, por ejemplo, de acristalamiento o la prensita de DVH o algo de eso. Y la salida y el compresor separado en una esquina, puede estar en cualquiera de las esquinas, ¿no? Con el circuito de aire de anillo cerrado, que explicamos ahí en el video tutorial que les recomendaba mirar un ratito antes, ¿sí? Así es que ahí tendríamos un flujo. Fíjense en que entra el material, se procesa, se arma y sale, ¿sí? Hemos visto muchas veces que, bueno, pasaba eso, ¿no? Bueno, empecé y fui armándome de a poquito y te queda dado vuelta y después se te complica ordenarte. Entonces, para el que esté a tiempo, está bueno eso, tenerlo en cuenta y armarlo lo más fluido posible. Y bien, hasta ahí llegó mi charlita, perdón que me excedí unos cuantos minutos. Si les parece, habilitamos unas cuantas preguntas que hayan ido haciendo, Erika. Sí, perfecto. Yo anoté 3, ahí veo que están haciendo más. Alex dice, ¿los discos San Marini son de buena calidad para el corte?
No conozco la marca. Honestamente, hay muchas marcas en el mercado. La verdad es que nosotros hace tantos años que trabajamos con Stark, que están en Rafaela, que no. Pero puede ser que sea bueno. No, no los conozco. Si, de los nacionales, el mejor que puedo recomendar es Impar. Y de los importados, Stark, y hay alguna otra marca que no es la que me mencionaron, que son los Freud, esos son buenos discos. Esa otra marca no la conozco, pero bueno, habría que probarla. No sé, no puedo darte referencias de ese producto. Bien, Javier pregunta, ¿cómo reconozco que debo afilar un disco de Vidia? Eh, Ahí me ves, ¿no? Saqué sí. Sí, ahí dejaste de compartir Ahí pantalla. está, perfecto, ahora sí. ¿Me podés repetir la pregunta, por favor? Sí, Javier pregunta, ¿cómo reconozco que debo afilar un disco de Vidia? Bueno, empieza a dejar rebaba, es decir, empieza a arrastrar material, quiere decir que el corte deja de ser limpio y me empieza a dejar un filo. Bueno, ese es un primer síntoma. El disco de repente empezó a patear más, empezó en los despuntes, empezó a enganchar. Siento alguna vibración en el corte, es decir, la manija de la máquina de repente empieza a vibrar. Bueno, son síntomas de que algo está pasando con el disco, ¿no? Y que es bueno, siempre es bueno tener el disco original que viene con la máquina, que cuidándolo y lubricando sobre el perfil nos va a durar unas cuantas toneladas de aluminio, y tener un disco de backup con el que podamos salir del paso o que los vayamos rotando entre el tiempo que uno manda a afilar el que tiene y vuelve, entonces va usando y los va rotando, ¿sí? Siempre es conveniente tener dos, porque se nos rompe el disco, cualquier cosa, y estamos en el horno, pues es el primer proceso. Bien, después acá hay una pregunta comercial. Ernesto dice si sigue estando vigente el envío sin cargo y el 10%. Por lo pronto, ese beneficio terminó la semana pasada. Probablemente haya algún nuevo beneficio comercial la primera semana de junio, ¿sí? Entre la semana que viene y la otra creo que vamos a hacer de vuelta, así que estén atentos ahí a nuestras redes, que seguramente lo vamos a estar comunicando. Bien, después Jorge pregunta, ¿puede ser que la máquina de corte descendente OK, el eje se desalinee? Tenemos problemas con el corte a 45, se une en una punta y se va abriendo. No sé si me entendés, quisiera saber si viene algún instrumento de medición para calibrar ese disco de corte. Bien, bueno, primero te recomiendo ver el videíto tutorial de recomendaciones en el uso de cortadoras. Bueno, a ver, lo primero que hay que ver es si el problema es en todos los perfiles o es en algunos. Si es en algunos, deberíamos descartar de que el problema esté en la máquina, ¿sí? Si es un problema mecánico, vos cortes un perfil de 3 guías, de 2 guías, de hoja o de marco, o un perfil rectangular, tiene que estar siempre ese error, ¿sí? Cualquier inglete te tiene que estar pasando ese problema. Obviamente, para medirlo eso, se utiliza una escuadra de precisión y se mide. Para nosotros, el 90% de los casos en que nos reportan eso es que el perfil se deforma, ¿sí? En el video del tutorial se muestra en un video cómo cuando apretás con la morsa el perfil se deforma. Vos cuando lo cortás deformado, cuando soltás la morsa, el perfil se expande, vuelve a su tamaño original y cuando vas a presentar el inglete te queda una luz en el medio o se va abriendo el inglete. ¿Por qué? Porque el perfil tiene su memoria, cuando lo cortaste deformado, se vuelve a su memoria cuando soltaste la morsa y ahí nos produce ese problema. Es el caso más convencional y pasa con cualquier cortadora. Y para evitarlo se utilizan contraformas, que se ve ahí en el video, es difícil explicarlo, es mejor verlo ahí en el video. Obviamente puede descalibrarse el ángulo de corte, tiene topes que son fáciles de calibrar, pero honestamente lo más común es el tema de la deformación de los perfiles. Si es una máquina ya tiene sus años y demás, puede ser que le haga falta una calibración. Hay máquinas que tienen 10, 15, 20 años desde que las compraron. Sí, ahí aclara que era en todos los cortes. Y después Perfecto. Carlos dice, así como FEXA brinda apoyo y capacitación sobre todos sus productos, ¿ustedes hacen el seguimiento y asesoramiento para la persona que adquiera su máquina? Bueno, nosotros participamos de todas las capacitaciones que hay en casi todas las extrusoras.
la mayoría de los talleres de capacitación que tienen las extrusoras están equipados con nuestras máquinas, como es el caso de FEXA, que lo equipamos hace poco, así que son las máquinas incluso las últimas, y digamos, a través de las extrusoras que nosotros damos las capacitaciones, porque como los perfiles hay de muchas marcas y todo, nosotros nos aunamos al fabricante del perfil para dar una capacitación específica de esos perfiles, ¿sí? Lo que sean capacitaciones específicas de cada máquina, están un montón de tutoriales, y nosotros para equipar fábricas completas tenemos un servicio de técnico propio, de capacitación in situ, de viajar, de hacer la instalación, la puesta en marcha, la capacitación, y darles toda la información para montar la carpintería de aluminio. Por lo general, nuestra experiencia, digamos, siempre las consultas son más de fabricación de la ventana, donde la extrusora puede aportar mucha más información que nosotros, que en el uso de la máquina, ¿sí? Por eso que las capacitaciones nuestras en general son a través de extrusoras, como es el caso con FEXA. Perfecto. Otra pregunta. Jonathan dice, para línea Herrero, en nuestro caso sería general, ¿qué máquina de corte recomendás? Para línea Herrero, prácticamente cualquier modelo de los que estuvimos conversando, ya sea el semiprofesional, que para empezar te lo va a cortar porque son perfiles pequeños, creo que casi ninguno supera los 100 milímetros o 90 milímetros, así que con un disco de 300 milímetros me animo a decir que cortás el 99% de los perfiles. O ya una máquina, desde las máquinas industriales, las que nosotros fabricamos, la de 350 milímetros, también podés cortarlos perfectamente, no hay ningún problema. El tema es principalmente con los perfiles más grandes de las líneas de alta prestación, donde ya hablamos de, en algunos casos, perfiles de 200 milímetros, 200 o más, ¿no? Cuando tienen 3 o 4 guías ahí tenemos que prestar atención que la máquina que tengamos nos permita cortarlo. Sí, hola de vuelta. Sí. Sí, Luis, yo tengo una ingleteadora, una de Wall, que bueno, vino con el disco original de 300 milímetros, yo le cambié el disco, le puse un adecuado para corte de aluminio, Bien. y igual le cuesta llegar para cortar los perfiles, por ejemplo, de 4 guías más la del mosquitero, o sea, tiene 4 guías corredizas y el mosquitero que va en el medio. Llega justo. Perfecto, excelente el aporte. Bueno, ahí está la respuesta entonces de parte de Luis. Cuidado con esos temas, ¿no? O sea, cuando es una máquina de discos chicos, hay perfiles en los que vamos a estar jugados, ¿no? Las máquinas, por lo menos las que fabricamos nosotros, ya, digamos, arrancan a partir de 350 milímetros, ¿sí? Entonces ahí ya, digamos, prácticamente no tenés ningún problema, ¿no? Pero bueno, ahí tenés que fijarte principalmente qué perfiles vas a necesitar cortar al principio, ¿sí? Vos sabés que la máquina después en algún momento va a ser necesario comprar una máquina industrial con la que no tendrías ese problema, pero al principio por lo menos, si generalmente te metes en una obra y decís, bueno, empiezo a fabricar porque de repente tengo una obra, ¿no? Entonces, bueno, te fijas en esa obra, qué perfiles tenés y en función a eso tomas la decisión de la máquina. Claro, cabe acotar que la ingleteadora que tengo tiene el carro desplazable hacia adelante y atrás. Ah, O sea, es eso telescópica. ayuda también, claro, a lo mejor eso sea lo que ayuda para que alcance a hacer el corte completo. Sí, porque calculo que el perfil ese que vos mencionás es de los... claro, si no tuviera el carro telescópico, no, con seguridad no te lo cortaría. Gracias. No, de nada. Acá hay otra pregunta. Juan dice, según el PDF que vos pasaste en la pantalla del taller La Carpintería, ¿qué aproximado es la inversión o cuál es el aproximado de inversión que tienen que hacer en maquinaria? Bueno, tomando en consideración los equipos básicos, o sea, la cortadora manual industrial con su sistema de medición, la punzonadora, bueno, ahí hay que ver qué línea vas a trabajar para ver cuántas son necesarias, porque va a influenciar en la inversión, obviamente. Una copiadora manual, una retestadora con esas 4 cosas principales, la inversión son más o menos al tipo de cambio de hoy, unos 800.000, 900.000 pesos, ¿sí? O sea, nosotros trabajamos dólar oficial, o sea que son más o menos unos 10.000